Vamos a ver esto con diferentes ejemplos. Aquí me dicen que indique los intervalos de continuidad de las siguientes funciones. La primera es logaritmo neperiano de x al cuadrado. Bueno, pues si nos fijamos, logaritmo neperiano de x al cuadrado, yo sé que x al cuadrado es una función continua en todos los números reales. Por otro lado, logaritmo neperiano de x, yo sé que es una función continua en el intervalo 0 infinito. Y esto lo sé porque en el tema anterior, cuando vimos las funciones elementales, vimos los intervalos de continuidad de todas las funciones. Es cierto que los vimos gráficamente, pero hemos visto que son dos definiciones equivalentes. Así que, pues eso, nos vale. Y lo que observamos es que, pues eso, x cuadrado es continua y logaritmo neperiano de x también. ¿Qué relación tiene esto con logaritmo neperiano de x al cuadrado? Pues es la composición de las dos funciones. Si esta es f, bueno, pues si g es x al cuadrado y h es logaritmo neperiano de x, yo tengo que f de x realmente es el logaritmo neperiano de x al cuadrado, es decir, es h de g de x. Hemos quedado que son funciones continuas siempre que el resultado de g de x esté dentro del dominio del logaritmo neperiano de x. El único punto que no verifica eso es x igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, esta función de aquí, ¿vale? Para el resto de valores de x, para x distinto de 0, g de x va a ser siempre estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, esta función de aquí va a ser continua siempre que, bueno, para todos los números reales excepto el 0, donde no va a ser continua, ¿vale? Así que tenemos, como en x igual a 0 no está definida la función, pues tendremos que estar separada en dos partes. Por un lado tendremos las x negativas, tendremos que es continua en el intervalo menos infinito 0 sin incluir el 0 y en el intervalo 0 infinito sin incluir el 0. ¿Por qué no digo que es continua en la unión de los dos intervalos? Porque eso es un conjunto. Y realmente como el conjunto ni siquiera es conexo, ¿vale? Ni siquiera puedo, pues eso, es que el propio conjunto ni siquiera, no es un único intervalo. La continuidad se define en un único intervalo, no en la unión de intervalos que no me generan un único intervalo, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que es continua en cada uno de estos dos intervalos. Segundo ejemplo, x cuadrado más 2x partido por x más 1. Vale, pues ¿cómo puedo escribir esto para que sea algo como lo que hemos visto antes? Para que sean operaciones entre funciones que son continuas, de forma que esto sea una función continua. Pues a ver, aquí lo que tenemos es que yo puedo escribir esto como x por x más 2 partido por x más 1. Esto es una división de dos funciones. Yo sé que esta de aquí es una función afín, ¿vale? Esta de aquí es afín y las funciones afines hemos visto que son continuas. Y esto es una multiplicación de otras dos funciones. X más 2 es otra función afín y luego x, pues la verdad es que x lo podemos entender tanto como una función afín como una potencia. Da lo mismo, porque en este caso coinciden. Bueno, pues tenemos que la multiplicación de funciones continuas, me han dicho, hay un teorema que dice que la multiplicación de funciones continuas es una función continua. Y la división de funciones continuas también es continua siempre que dividamos por un número distinto de 0. Así que el único el único número real que me puede dar problemas es aquel, o son aquellos, en este caso solo hay uno, que haga, que el denominador se anule. Y en este caso eso sucede en x igual a menos 1. Así que tendremos que va a ser una función continua, ¿vale? En x igual a menos 1 ni siquiera va a estar en el dominio de definición de la función, por lo tanto nuestra función va a ser continua en el intervalo menos infinito menos 1, sin incluir el menos 1 porque no está definida la función ahí, y también va a ser continua en el intervalo menos 1 infinito, ¿vale? En x igual a menos 1 pues no pertenece al dominio de la función, ¿vale? Así que tenemos que los intervalos de continuidad de esta función van a ser todos estos. Y fijaos que no he tenido que calcular ningún límite ni comprobar que el valor de la función coincide con estos límites, simplemente por los dos teoremas de antes. El tercer ejemplo, la raíz cuadrada de e elevado a x menos 1. Pues a ver, tenemos también, esto tiene toda la pinta de ser composición de funciones. Tenemos por un lado una raíz cuadrada, yo sé que la raíz de x es continua en el intervalo 0 infinito, ¿vale? Estas tres eran continuas en todo R, por eso es por lo que no lo he puesto.
y tenemos elevado a x, que es continua en todo R, y además elevado a x menos 1, bueno, pues como es una resta de dos funciones que son continuas, pues esto también va a ser una función continua en todo R, ¿vale? Estas dos de aquí. Esta de aquí se obtiene a partir de elevado a x. Y elevado a x menos 1, como elevado a x es continua, pues elevado a x menos 1 también es una función continua en todo R. Así que esto va a tener sentido cuando elevado a x menos 1 sea un número mayor o igual que 0, ¿vale? Pues entonces esto va a ser continua cuando e elevado a x menos 1 sea mayor o igual que 0. Fijaos que ahora estoy poniendo también el valor de x en el que esto de aquí vale 0 es igual a 0 porque, pues eso, porque la raíz cuadrada incluye el 0 dentro de su dominio. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a despejar esta elevada a x. Lo que tengo es que e elevado a x es mayor o igual que 1 y como el logaritmo neperiano es una función estrictamente creciente, yo tengo que puedo hacer el logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad y se me mantiene, a ambos lados de la desigualdad y se me mantiene la desigualdad. Y lo que me queda es que x es mayor o igual que el logaritmo neperiano de 1 y el logaritmo neperiano de 1 es 0. Así que para todas las x mayores o iguales que 0, yo lo que tengo es que la función f de x va a ser una función continua. Por lo tanto, es continua en el intervalo 0, infinito. Casualmente coincide con el anterior, ¿vale? Pero si hubiese tenido aquí, en lugar de un 1, si hubiese tenido un 2, ya el intervalo habría sido distinto.